Hola a todos y bienvenidos a Cats and Yarns. Soy Ana Carolina y hoy les traigo un tutorial muy especial para estas fiestas. Un copo de nieve encantado a crochet, perfecto para decorar tu árbol de Navidad. Prepárense porque este patrón es súper fácil, rápido de tejer y el resultado es simplemente encantador. Así que agarren su hilo favorito y su aguja, pónganse cómodos y comencemos a tejer juntos este copo navideño. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Imagina un paisaje cubierto de nieve donde cada copo es único y mágico. El que aprenderemos a tejer hoy tiene un cuerpo central desde donde surgen picos largos y picos cortos alternados. Esta muestra que tejí la estoy ya bloqueando para mantener la forma y luego darle un tratamiento con cola para que quede más rígido. Esta técnica se las voy a mostrar en otro video más adelante. Vamos a hacer una segunda muestra con un algodón que tengo acá de la Lilia Ann, bastante fino y un ganchillo acorde a ese grosor. Comenzamos haciendo un anillo mágico y para ello tomamos el extremo corto del hilo y con él rodeamos nuestros dedos formando una X. Tomamos el ganchillo y pasamos la punta por debajo del primer hilo, enganchamos la segunda y la traemos formando así una lazada. La sujetamos bien, con cuidado retiramos los dedos, tomamos el hilo y hacemos una lazada para ajustar. Así queda formado nuestro anillo mágico, ese que después podemos regular el centro al tamaño que deseamos. Para comenzar con la ronda número 1, tejemos 12 puntos bajos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Luego toca ajustar el anillo lo más que pueda y para ello debo ordenar bien los puntos, juntarlos con los dedos. Ahí está. Ahora lo que hago, sujeto bien el último punto, tomo el extremo corto y ajusto, cincho lo más que pueda. ¿Sí? Siempre tratando de que la estética sea lo que prevalezca, ¿no? Ahí voy a ajustarlo un poquitito más, a ver si puedo. Ahí está. ¿Lo logran ver cómo quedó? Bien ajustadito. Muy bien. Ahora lo que resta es unir con un punto deslizado al primer punto bajo que tejimos, a ese, para terminar la ronda y generar así un total de 12 puntos bajos. Para comenzar con la ronda 2, hacemos 3 cadenas al aire que cuentan como un punto alto y hacemos en ese mismo punto un punto alto más. Cierro 2 y cierro 2. Ahora toca hacer 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Debo de saltar un punto bajo y en el siguiente hago 2 puntos altos.
el primero. Y en ese mismo lugar, un segundo. Esta secuencia que acabo de realizar la voy a repetir 4 veces más hasta terminar con la ronda. Es un grupo de puntos altos separados por las 5 cadenas al aire. Así que volvemos a repetir. 5 cadenas al aire más. Salto el siguiente punto bajo y en el que sigue dejo 2 puntos altos. 1 y en ese mismo lugar el segundo. Bueno, como pueden observar, hicimos 2 puntos altos, las cadenas, 2 puntos altos, las cadenas y 2 más. Vamos a avanzar hasta el final y nos vemos ahí. Pero antes comparemos con la muestra ya tejida. Hicimos la primera ronda central y ahora estamos haciendo esta parte que ven claramente acá. ¿Sí? Subimos de a pares de a 2 puntos altos y tenemos un arco formado por las 5 cadenas. ¿Ven? Esa segunda ronda. Bueno, acá llegamos al final. Hicimos toda la vuelta. Tenemos nuestros grupos de puntos altos y nos falta tejer las 5 últimas cadenas al aire, que es con lo que terminamos esta ronda. Así que hacemos esas 5 cadenas. Y para terminar unimos con un punto deslizado a la tercera cadena del inicio. Así que la ubicamos bien, picamos en ella, traemos el hilo y seguimos pasándolo por la lazada que tenemos en el ganchillo. Así terminamos con esta ronda número 2. Son grupos de puntos altos, de pares de puntos altos separados por las cadenas. ¿Lo ven bien? En la ronda 3 es cuando tejemos los picos del copo, que como pueden ver se van alternando picos largos y picos cortos. Este sería un largo, acá tenemos un corto, un largo, un corto. Los primeros tienen un cuerpo central y ramificaciones, como tallos en una planta. Se teje todo un lado del cuerpo hasta llegar a la punta y se vuelve por el otro lado, llegando nuevamente al centro del copo. Cabe resaltar que donde están los pares de puntos altos de la ronda anterior es donde se tejerán los picos largos. Y en el espacio de 5 cadenas es donde se tejen los picos cortos. Entonces comencemos con el pico largo. Para eso tejo 13 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y voy a unir con un punto deslizado a la quinta cadena inicial, contando desde la base hacia afuera. 2, 3, 4, 5. Ahí pico y hago un punto deslizado. ¿Para qué? Para formar la primera ramificación de este pico, como si fuera una hojita. Ahí está. ¿La ven bien? A ver si la acerco un poquito. Ese es el cuerpo, voy subiendo y hago la primera ramificación. Como
¿Cómo sigo? Sigo tejiendo el cuerpo. Ahora debo de hacer 10 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esperen que me quede sin hilo. 8, 9 y 10. Y volvemos a hacer lo mismo. Voy a hacer un punto deslizado, pero ahora en vez de en la quinta, en la tercera, contando desde donde quedé, ¿sí? Donde empecé con esas 10. 3, ahí va. Vamos otra vez. 1, 2 y 3. Y en la tercera es donde pico. Y hago un punto deslizado para generar otra ramificación de este pico largo. ¿Lo ven? Estoy haciendo como un lado, digamos. Muy bien, seguimos. Ahora me toca hacer 9 cadenas al aire. ¿Para qué? Para llegar a hacer la punta. ¿Sí? Esperen que se me torció un poquito. Ahí está. Y perdí la cuenta. Ahora seguimos. Bien. 9 dijimos. Con estas 9 cadenas ahora voy a hacer entonces mi punta de la ramificación. Voy a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de las 10 anteriores que hice. En esa, donde hice la última ramificación. O sea que yo ahí pico y hago un punto deslizado, formando así la punta de este pico. ¿Lo pueden ver bien? Es como que estoy haciendo todo un lado. Ahora tengo que volver hacia atrás. Si comparamos con la muestra, hicimos el cuerpo de un lado y sus 2 ramificaciones, la punta, y resta hacer el otro lado bajando hacia el centro del copo. ¿Sí? Bien. Acá estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer 7 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacer un punto deslizado en la misma tercera cadena de las 10. En esa. Entonces así queda la primera ramificación del otro lado hecha. Son simétricas, entonces no tenemos cómo errarle. Están enfrentadas. ¿Ven? Están las 2 primeras hechas y la punta. Ahí va. Bueno, seguimos. Ahora debo de bajar, de trasladarme por el cuerpo, por ese espacio que ustedes ven ahí y llegar hasta ahí. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me traslado? Haciendo en cada una de esas cadenas un punto deslizado. Entonces, hago un punto deslizado en la segunda de las 10. Ahí está. Y un punto deslizado en la primera de las 10. Y para llegar a donde tengo que empezar a hacer la siguiente ramificación, hago un punto deslizado en la quinta cadena de las 13 del inicio, en esa. Entonces lo que hice fue trasladarme de un punto hasta la quinta, que es donde tengo que hacer la siguiente ramificación. Veámoslo, vamos a ordenar un poco para que ustedes puedan apreciar lo que acabamos de hacer. Esperen que los tiramos bien. Yo partí desde el centro, a ver si se los marco. Partí del centro, hice la primera ramificación, hice un poco más de cuerpo, la segunda, la punta, y ahora tenía que bajar simétricamente en forma de espejo. Entonces hice la siguiente ramificación, me trasladé hasta donde está la quinta y ahora tengo que hacer la siguiente, ¿sí? Parece entreverado, pero no lo es.
Para hacer la siguiente ramificación debo de hacer 7 cadenas al aire. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y hago un punto deslizado en esa misma quinta cadena, en esa, ¿la ven bien? Esa. Así formo mi segunda ramificación de este lado. Y ahora tengo que trasladarme por el cuerpo hasta llegar a la base. ¿Sí? Por ese cuerpo que ustedes ven ahí, hasta llegar hasta ahí. ¿Cómo lo hago? Haciendo puntos deslizados en cada una de las cadenas. Entonces, hago un punto deslizado en la cuarta, de las 13 iniciales, un punto deslizado en la tercera y un punto deslizado en la segunda, llegando así al cuerpo del copo. Y para trabajar en el cuerpo lo que hago es un punto bajo sobre el segundo punto alto de la ronda anterior. Bueno, con esto terminé mi primer pico largo, así que vamos a ver cómo quedó. Vamos a apoyar y ordenar un poco esas ramificaciones. ¿Ven cómo quedó ese pico largo? Ahora resta hacer el pico corto, que se hace en ese espacio de 5 cadenas de acá. Así que vamos primero a comparar. Acabamos de hacer esto que ustedes ven acá, ese pico largo. Y ahora vamos a hacer el pico corto, que va en el espacio. ¿Ven? Ese de ahí. Luego toca donde están los dos puntos altos hacer un pico largo y así sucesivamente, todo hasta llegar al inicio otra vez. Bueno, acá estamos. Para hacer ese pico corto vamos a trabajar en este espacio de 5 cadenas que ven acá, dentro de él. Y dentro de él hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, 7 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 3 puntos bajos nuevamente trabajando dentro del espacio. 1, 2 y 3. Este pico corto queda bien centrado en ese espacio, entonces se van a ir alternando. Va a venir un pico largo, un pico corto, un pico largo, un pico corto. ¿Sí? Acá llegamos a los dos siguientes puntos altos de la fila anterior, por ende tenemos que tejer un pico largo. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Un punto bajo en el primero y 13 cadenas al aire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y voy a unir con un punto deslizado a la quinta cadena inicial contando desde la base. Ahí. Pico en esa quinta cadena y hago un punto deslizado para formar así mi primera ramificación de este segundo pico. Perfecto. Ahora hacemos 10 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
cuento desde la base hasta la tercera, pico en ella y hago un punto deslizado para hacer mi segunda ramificación. Ahora tengo que hacer la punta. Tejo entonces 9 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hago un punto deslizado en la misma tercera cadena de las 10 que hice antes. Con esto tejo la punta del pico y comienzo con el otro lado bajando hacia el cuerpo. Hago 7 cadenas al aire y un punto deslizado en la tercera cadena de las 10. Ahí va. Luego me voy a trasladar por el cuerpo, por ese segmento de ahí, haciendo en cada cadena un punto deslizado. Un punto deslizado en la segunda, un punto deslizado en la primera y un punto deslizado en la quinta de las 13 primeras. 7 cadenas al aire. Hacemos un punto deslizado en esa misma quinta cadena y nos trasladamos por el cuerpo hasta llegar al centro del copo. Así que hacemos un punto deslizado en la cuarta, un punto deslizado en la tercera, un punto deslizado en la segunda, un punto deslizado en la primera de las 13 y llego al cuerpo. Ahí hacemos un punto bajo sobre el segundo punto alto de la ronda anterior. Luego debemos de tejer el siguiente pico corto en el espacio. Para ello hago 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, 7 cadenas al aire y 3 puntos bajos, todo dentro del espacio de 5 cadenas. Perfecto. Esta secuencia que acabamos de repetir la vamos a hacer 4 veces más hasta llegar al inicio de la ronda. ¿Sí? Vamos a ir avanzando y nos vemos ahí. Bueno, acá estamos. Avancé bastante, estoy en el final. Debo de realizar un punto deslizado a la primera cadena del inicio. Ahí. Y acá tenemos 2 caminos. O podemos rematar en este instante, o podemos hacerle un cordón colgador como venimos haciendo los demás adornos, con unas 15 cadenas. Para que el copo de nieve encantado mantenga su forma y luzca impecable en el árbol, pueden aplicar un tratamiento de endurecimiento. Esto le dará rigidez y realzará cada detalle del diseño. Hay varias técnicas sencillas, como el uso de almidón o de azúcar o de adhesivos especiales. Más adelante en algún otro video les voy a mostrar cómo hacerlo. Y así de fácil hemos creado juntos el copo de nieve encantado, un adorno único para llenar tu Navidad de magia y creatividad. Espero que te animes a tejerlo y a decorar tu hogar con este toque especial hecho a mano. No olvides compartir tus creaciones con la comunidad y etiquetarnos, nos encantaría verlas. Si te gustó este tutorial, dale like, deja tu comentario y por supuesto suscríbete al canal para no perderte más ideas y proyectos como este. Nos vemos en el próximo video, felices tejidos y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños.
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.